Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando Mauricio Macri inauguró el segundo periodo de sesiones como presidente de la República, entre otras cosas decía lo siguiente: a los argentinos del presente y del futuro. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Argentina se está poniendo de pie. Argentina se está poniendo de pie, decía el presidente. Y, claro, la elección del medio tiempo le iba a dar la razón a Cambiemos, pero la sociedad, que parece estar sufriendo una amnesia colectiva, porque la prensa bombardea con otras cosas, escuchaba también ese día que se estaban haciendo caminos, puentes, diques, cloacas, porque decía el ingeniero presidente, obras fundamentales para el país. Nadie discute que es imprescindible la construcción de ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que está alterado el orden de prioridades, porque si para poner cemento y hacer obras hay que hambriar al pueblo y crear 2 millones más de pobres, algo no funciona en la balanza distributiva de lo que se recibe y de lo que se administra, o se está haciendo un país para pocos, no importándole el costo que se paga en función de los 44 millones. Como no queremos decir por decir las cosas, vamos a manejarnos con datos precisos para preguntar, si alguno tiene duda, cómo va a hacer el gobierno para ganar las elecciones con este panorama, si es que no existe alguna otra cosa rara que venimos manifestando en este programa desde hace mucho tiempo. La inflación que se va a dar esta tarde, la cifra que se va a dar esta tarde, sea cual fuere, no hace que baje la inflación en el país desde que gobierna Macri de un 40%. Usted piense lo que se deprime un salario con una inflación del 40%. El desempleo alcanzó los 2 dígitos. La deuda se firmó a 100 años. Deuda externa argentina, documentos a 100 años. En los primeros 10 años cobran el capital, 90 años los argentinos pagando intereses de una de las tantas cosas que hizo este gobierno, que además envió el oro argentino al Banco de Inglaterra. El aumento de la pobreza en 2 millones de personas, no son números, son 2 millones de personas, no lo decimos nosotros, lo dice el INDEX. El aumento de la indigencia. Pero además de estos datos, la caída de la capacidad industrial, donde la capacidad industrial instalada está en un 50% paralizada, porque no hay trabajo. Y entonces importamos desde tornillos hasta cualquier cosa, hasta un enchufe, que se pueden fabricar en la Argentina, los importamos. Tenemos que ver que se han cerrado comercios, pymes y empresas como nunca en la historia del siglo XXI, por la cantidad. Además, hemos abierto los cielos en una política de cielos abiertos que según el gobierno es para facilitar que los argentinos viajen en avión, entregándole las mismas rutas de Aerolíneas Argentinas y de Austral para fundir a la empresa estatal, cuando teníamos enorme cantidad de rutas para entregarles donde no vuelan nuestras empresas de bandera. Pero además de esto que estamos hablando, se han perdido una enorme cantidad de puestos laborales, no ya de los blanqueados,
sino de los changarines. Es decir, desapareció la changa. Entonces, Juntos para el Cambio termina siendo una asociación ilícita para seguir teniendo en condiciones infrahumanas a una gran parte del pueblo argentino. El Fondo Monetario Internacional termina de decir que hay incertidumbre política en la Argentina. Ayer, en un solo día, el dólar subió en una jornada, para que se den cuenta todos estos grandes anunciadores de que la cosa mejoraba y demás, que lo que el dólar había bajado en 2 semanas en una sola rueda, porque el tiki-taka de los que están en la especulación hacen eso, cuando todos están descuidados, aumentó 2 pesos, que era todo lo que había bajado en 2 semanas, con una gran difusión de que el dólar se estaba acomodando, que se estaba creciendo y que no sé cuánta otra pavada que se pretende instalar. La bolsa ayer bajó el 3.3%. Tampoco le va bien a la timba financiera de la bolsa. Es chiquita la bolsa de Buenos Aires, pero bajó. Y el riesgo país está en 768 puntos. No hablábamos del riesgo país hace un tiempo. Empezamos a hablar de vuelta con Macri. Según el Index, escuchen porque estos son datos oficiales, en diciembre del año 2015, la deuda exterior pública era de 87.700 millones de dólares. En marzo de este año es de 169.750 millones de dólares. Es decir, creció la deuda con el gobierno de Macri en el 93.6%, y parece que eso no existe. Parece que es importante la inauguración de la Ruta 40, que yo no digo que no, un tramo de 140 kilómetros en Mendoza. Parece que al ir ayer con el jefe de gobierno a inaugurar la sede del Banco Santander, que es una cosa privada hecha por los privados, para sacarse una foto al presidente y el jefe de gobierno de la ciudad, puede amortiguar estos datos. Parecería ser que las obras que el gobierno promociona, que repito, pueden ser imprescindibles o necesarias después que la gente coma, pero no cuando se opta en hacer una fábrica de pobres, dejar la gente sin empleo para privilegiar los caminos, porque hay algo que no funciona en el equilibrio. Por eso, cuando ayer preguntamos cuáles son los argumentos de los encuestadores para demostrar que el Frente para Todos podría perder en la segunda vuelta, y que apuestan todo a mostrar al gobierno anterior como delincuentes, y que más allá de la enorme cantidad de situaciones que nosotros criticamos en pleno gobierno de Cristina, la pregunta del millón la instaló un oyente cuando dijo: es muy fácil hacer campaña, hay que preguntarle, ¿se vivía mejor antes o ahora? Y entonces, hasta los ojeros podrían llegar a responder que se vivía mejor antes. Claro, habló el gobierno de Macri de la herencia recibida. Bueno, yo le estoy hablando de la herencia que van a dejar. Y esta herencia que van a dejar, con la pérdida además de la soberanía en Malvinas, con la entrega a los británicos de la explotación de 3 pozos petroleros en el mar argentino a empresas vinculadas a los Kelper, con este permanente apostar al eje Londres-Washington-Tel Aviv de Macri, a esta sociedad de no quererse parecer a Venezuela, y resulta que el que más nos llevó a Venezuela es Mauricio Macri, donde una Argentina cada día que fabrica menos ha abierto alegremente las importaciones para terminar de fundir a la industria, y donde no se encuentra una sola cuestión que pueda ser mostrada desde el punto de vista económico. Entonces toda la campaña se basa en los desastres que pudieron haber hecho los que delinquieron en el gobierno anterior. Y con eso pretenden 4 años más de gobierno. Yo pregunto si estos 2 millones nuevos de pobres los van a votar a Macri. Yo pregunto si los datos que se dan a conocer constante y permanentemente de la situación en que vivimos
porque en el año 2018, le voy a leer textualmente el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, tuvo lugar un importante incremento de la pobreza multidimensional en un contexto fuertemente inflacionario y de estancamiento económico, según la información de la encuesta de la deuda social argentina, y del tercer trimestre del año 2018, 4.2% de los hogares y el 6.1% de las personas eran indigentes. En el mismo periodo, o sea, estamos hablando del 2019, un 25.6% de los hogares y un 33.6% de las personas se encontraban bajo la línea de pobreza. Los resultados obtenidos dan cuenta de una interrupción de la tendencia de recomposición de las condiciones económicas de los hogares que se había evidenciado durante el 17. Si la condición de pobreza afectaba a 3 de cada 10 personas, esa proporción ascendía casi a 5 de cada 10 entre los menores de 17 años. Los niños y niñas adolescentes habrían sido las más afectadas en lo que respecta a la evolución de las tasas de indigencia y pobreza. La desigualdad también se refleja en la distribución del ingreso. El 20% más desfavorecido obtiene menos del 4% de los ingresos, mientras que el 20% mejor posicionado acumula alrededor del 51.7% de los ingresos. Por otro lado, el 62% de los hogares presentó al menos una carencia en derechos sociales y económicos en el 2018. Buenos Aires, julio de 2019, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Fundación La Nación, el Banco Galicia y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presentó un informe completo, pobreza monetaria y vulnerabilidad de derechos, inequidades de las condiciones materiales de vida de los hogares en la Argentina urbana. Cuando todo esto se da a conocer, la prensa dicta, esa prensa que dice que se debate entre democracia o el regreso a la intolerancia, que se debate entre la libertad de prensa, que no existe, existe libertad de empresa, o la censura, que baten parche por todo ese tipo de cosas. Estos datos no los tienen. ¿No saben que hay 2 millones de pobres más en la Argentina? ¿No saben que creció la indigencia? ¿No saben que los más vulnerables son los de la tercera edad y los niños? ¿No saben que cuando se malalimenta a una criatura se la malforma para toda la vida? ¿Dónde están los de la prensa canalla cuando estos datos aparecen en los escritorios? ¿Los tapa el cemento de las cloacas? Todos son el cambio. Y si todos son el cambio y siguen en este camino, que es el único, dijo el presidente, y había que apurarse, si ganan, usted terminaría votando a una asociación ilícita.